siempre me gusta empezar preguntando quién es Francesc. Pues yo soy Francesc Torralba, que soy profesor, esencialmente también filósofo y teólogo, pero vaya, mi pasión es enseñar, es estar en el aula, es dar que pensar y es acompañar a mis alumnos a desarrollar su proyecto de vida. Esto es lo que yo hago y lo que soy fundamentalmente. Nos conocimos hace casi 30 años, entonces los dos éramos muy jóvenes. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Bueno, la vida cambia, pasan acontecimientos, aprendes mucho y sobre todo aprendes mucho de los alumnos y de las experiencias que vives. Naturalmente también aprendes en la biblioteca y eso te permite pues procesar, entender y naturalmente calibrar, ¿no? Pero en lo sustantivo yo estoy muy feliz con lo que hago, ¿no? Y la verdad es que no he tenido nunca la tentación de cambiar de tarea y de rol, ¿no? Me sigue gustando el aula, me sigue gustando enseñar, publicar, pero naturalmente los acontecimientos que uno vive, especialmente los trágicos, te obligan a pensar a fondo y a replantearte muchos temas y cuestiones. Mm. Eh, Has publicado muchos libros. Mm. ¿Alguno que le tengas un cariño especial? Bueno, especialmente el último, porque el último trata de un tema que me parece clave hoy, que es la anatomía de la esperanza. Me parece que estamos en un contexto donde hay mucho desánimo, escepticismo, también en el ámbito educativo, aunque no solo, y para mí es clave poder articular un discurso sobre la esperanza que no sea ingenuo, que no sea naif, que podamos inocular esta virtud, porque además para educar es clave, ¿no? Si uno sale en el aula y piensa que no hay nada que hacer, que todo está perdido, ¿qué va a transmitir, no? Es clave transmitir la idea que hay posibilidad y que pueden aprender, pueden desarrollar sus sueños. Lo que pasa es que no inmediatamente, habrá dificultades, obstáculos, adversidades y hay que prepararles también para eso. Pero el último para mí es el que me resulta hasta el presente más satisfactorio, el que le tengo una especial estima justamente por eso, porque creo que se necesita mucha esperanza y hay una ausencia muy fuerte de esperanza. Hay desesperación, hay desánimo, hay escepticismo y hay que combatir este demonio de la desesperación. Hay una diferencia entre el optimismo y la esperanza. Yo creo que sí, porque la esperanza es virtud y contempla las contrariedades. El optimismo en ocasión puede ser muy naif, puede ser muy pueril, ¿no? Puede ser una actitud que no conoce suficientemente del peso de la realidad, ¿no? y el principio de realidad. Y por lo tanto el esperanzado sabe que habrá dificultades, confía que con la ayuda de los demás y con su creatividad, inteligencia, imaginación, podrá ir encontrando mecanismos para superar los obstáculos, ¿no? Nunca solitariamente, ¿no? Por ahí que es clave, la esperanza requiere de los demás, ¿no? El optimista puede ser una mirada personal, pero el que tiene esperanza sabe que habrá dificultades, pero que confía en que se puedan ir logrando hitos con la ayuda de los demás. ¿Se puede enseñar a tener esperanza? Se puede enseñar si uno la vive, nadie puede dar lo que no tiene, ¿eh? Entonces, en efecto, uno irradia lo que tiene. Si está amargado, irradia amargura, ¿eh? Y si tiene serenidad, irradia serenidad. Y si realmente vive la esperanza, la irradia. Entonces, en efecto, uno puede irradiar lo que tiene. Si no lo tiene, es muy difícil. Y aún así, aunque la tenga, no necesariamente el otro lo va a asumir. Lo que pasa es que el que ha pasado un Viernes Santo, ha cruzado un desierto, se convierte en un testigo para los demás, en un testimonio, ¿no? Entonces le dirán, bueno, este señor tiene esperanza, pero no es ingenua, ¿eh? Ha pasado por circunstancias difíciles y ese se convierte en alguien que tiene autoridad moral para hablar de la esperanza. El que ha leído todo bien, es muy difícil que pueda ser un testimonio, porque le dirá, hombre, tú, claro, la vida te ha ido muy bien, siempre te ha sonreído, pero el que ha tenido situaciones dramáticas y ha sido capaz de, bueno, con la ayuda de los demás, superarlas, asumirlas, ese puede transmitir esa esperanza, claro que sí. Tú te has dedicado a la filosofía la Mm. mayor parte de tu vida. ¿Siguen siendo necesarios los filósofos? Imprescindible.
¿Qué pasa? Que tenemos que aprender a hacer una filosofía en el ágora, en la plaza pública, romper el hermetismo, el tribalismo, la jerga lingüística, que nos hace casi, pues, eso, ¿no? Habitantes de una especie de burbuja, pero no llegamos. Entonces es fundamental la filosofía en medio del ágora. Yo reivindico a Sócrates, que estaba en medio del ágora, en la plaza pública, educando, sin techo, sin contrato, y educando a los conciudadanos, ¿no? La filosofía nace allí. Y eso es indispensable. Enseñar a pensar, enseñar a ser crítico, enseñar a razonar, enseñar a autocriticarse, enseñar a comprender al otro, matizar. Estamos en un contexto de polarización, de maniqueísmo, de pensamiento dicotómico, bueno o malo, conmigo o contra mí, y eso es una simplificación enorme. Y luego además hay mucha credulidad digital, ¿no? Todo lo que veo en la red lo dice un influencer, tiene 5 millones de followers, por tanto es verdad, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Necesitamos filosofía para poner en cuestión también ciertos ídolos, ciertos mitos, ciertas autopistas de felicidad que conducen al naufragio, ¿no? Claro que la necesitamos. Y la necesitamos desde el principio, cuando ya el niño tiene una capacidad cognitiva, que empiece ya a pensar, la universidad, todo el proceso de actividad laboral, y en la universidad de la experiencia y en la universidad de personas mayores también la necesitamos, a lo largo de toda la vida. ¿Y los filósofos tienen que tuitear? Yo creo que el filósofo tiene que estar en el ágora digital, no puede amurallarse en la biblioteca y solo hacer libros gruesos que leen 5 y te critican 4, porque eso es el filósofo como arqueólogo, Y naturalmente también tiene que haberlo, ¿no? Que nos ayude pues a releer de nuevo a Platón y a Cicerón y a Kant, y que hagamos ediciones lo más críticas y lo más adecuadas, ¿no? Pero tiene que estar en el ágora, tiene que estar en el ágora digital, donde pasan cosas, donde hay los grupos humanos, y allí introducir. Eso tiene un riesgo, naturalmente, ¿no? Pero yo el puritanismo creo que es una forma de escapar por la tangente, ¿no? Es decir, yo no me quiero mezclar, no me quiero meter en el barro. Yo creo que además esto es claramente anticristiano, Yo creo que el cristiano se tiene que meter en el barrizal, Ya sabes que serás criticado, que no gustarás a todos, pero bueno, esto es encarnarse, y hay que encarnarse en los contextos, ya sea el ámbito digital, ya sea el ámbito rural, ya sea el ámbito escolar. Cada uno tiene que identificar su vocación, No todo el mundo está hecho para ser político, ni tampoco para ser monje o monja de clausura, ¿no? Pero en el ámbito digital hay que estar, claro. Y ya que estamos en el ámbito digital, la inteligencia artificial nos va a sustituir en el pensamiento. Yo creo que no, yo creo que no. Lo que pasa es que tenemos que aprender a gobernarla, tenemos que aprender a utilizarla adecuadamente, tenemos que regularla éticamente, y sobre todo tenemos que distinguir cuáles son sus capacidades, sus posibilidades, que son enormes, y cuál es la experiencia y la inteligencia humana, ¿no? Entonces aquí hay mucho debate entre ingenieros y filósofos, entre antropólogos e informáticos, de decir, bueno, ¿y cuál es la distinción, no? Bueno, nosotros no solo tenemos capacidad de calcular, también tenemos capacidad de aprender a partir de la experiencia, ¿no? Y la inteligencia artificial no tiene experiencias, Nosotros sí. Experimentamos el amor, el enamoramiento, la muerte de un ser querido, el envejecimiento, el fracaso, y eso también construye pensamiento, y construye un pensamiento vital, ¿no? Lo que Ortega decía, una razón vital, ¿no? No solo pensar es calcular, ¿no? Y calcular es un modo de pensar, pero hay otras formas de pensar que nacen de la experiencia, del diálogo, de la conversación, de la experiencia estética, de la vivencia religiosa, y todo eso es riqueza humana, que no podemos homologar ni poner en el mismo saco que la inteligencia artificial. Cambiamos un poco de tema. Nos vimos hace muy poco en Roma en un congreso de educación. Muchos de los lectores de cuadernos, la gran mayoría ahora, es de países de América Latina. ¿Estamos mejor o estos abogados de la añoranza de la escuela están muy mal y todo? A ver, sobre todo hay que analizar con la lupa, ¿no? Es verdad que a grandes rasgos uno puede hacer esto, ¿no? Afirmaciones, pero no cabe duda de que
Yo no soy partidario de la mirada nostálgica, ¿eh? Y es muy habitual. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Jorge Manrique, ¿no? No, no es verdad. No es verdad, ¿eh? En muchos campos no es verdad, ¿eh? Pero muchísimos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la situación de la mujer, de la niña, ¿no? En el ámbito educativo, ¿no? Qué tipo de roles, de tareas tenía, digamos, prescritas y qué ámbitos quedaban fuera de su alcance, ¿no? O pensemos en personas con discapacidad intelectual, física, ¿no? Marginados en casa, imposible estar en un mundo laboral, en una discoteca, en el mundo deportivo, tantos ámbitos, ¿no? Ahora, no cabe duda que esto no significa hacer una apología del presente y decir estamos en el mejor de los mundos posibles, ni hablar, ¿eh? En el aula hay que muchas tareas pendientes, muchísimas, ¿no? Y en muchos campos, ¿no? Ahora hablábamos de enseñar a pensar, pero fíjate, por ejemplo, las habilidades orales, ¿no? Bueno, aquí también hay que aprender mucho, ¿no? Tienen habilidades digitales, sí, se manejan bien, te resuelven un tema digital rápido, pues una tarjeta de embarque y la reserva en un hotel, pues luego dices, ahora expresa tus pensamientos. Y algunos tienen dificultades de construir una subordinada en la universidad. Están acostumbrados a leer un PowerPoint y si se apaga la luz, dice, ahora me quedo en blanco. Pero ya profesores, ¿no? Por lo tanto, dices, cuidado. Por tanto, es verdad, ¿no? Hay elementos que hemos perdido, pero por otro lado hay elementos que era imposible imaginar hace 20 años, ¿no? Yo creo que hay que evitar el juicio categórico, ¿no? Que es el nostálgico y luego la apología del presente. Estamos en el mejor de los mundos posibles. Ni hablar, ¿no? ¿Había elementos positivos en esa escuela del pasado? Sí. ¿Y hay elementos positivos en la escuela del presente? Sí. Lo que tenemos que ser autocríticos es en las carencias, ¿eh? Lo que falta, lo que carece hoy la escuela. Identificarlo y poner remedio, claro. Pero no hacer un discurso nostálgico que representa, bueno, una añoranza. Bien, en la entrevista se enmarca en el especial que hemos dedicado al duelo. Tú has pasado por una experiencia muy dura que podrías compartir. Bueno, pues yo intenté expresarlo, ¿no? En 2 libros, uno que publiqué, el No hay palabras, ¿no? Que trata de expresar pues lo que representa la muerte de un hijo a la edad de 26 años en un accidente de montaña. Y luego, posteriormente, publiqué La palabra que me sostiene, ¿no? En el primero, sobre todo, expreso lo que es el impacto y el abanico de emociones que uno vive a raíz de una experiencia así, ¿no? De vacío, de desconcierto, de perplejidad, de desamparo, de impotencia, ¿no? Y en efecto no hay palabras, ¿no? Fíjate que no hay palabras para expresar el vacío que queda, pero las personas que quieren acompañarte, que quieren pues transmitirte sus condolencias y consolarte, tampoco encuentran palabras. Y se produce una situación de vacío en ambas direcciones, ¿no? Y entonces en el segundo libro trato de mostrar dónde yo he encontrado el bálsamo y lo que de algún modo me ha sostenido, que es en la lectura y en la meditación de la palabra de Dios, ¿no? Y no puedo ocultarlo por si es útil a otras personas, ¿eh? Tampoco quiero presentarlo como un fármaco milagroso, ¿no? Es decir, hay personas que han pasado por una experiencia tan traumática o peor, el suicidio de un hijo, leen la palabra de Dios o la escuchan o la meditan y no experimentan ningún tipo de sosiego o de sostenimiento. Bueno, puede ser, ¿no? Pero yo creo que los que pasamos por un desierto de este tipo tenemos que dar a conocer y trasladar a los demás lo que nos ha sido útil para no superar, sino asumir y tratar de reconstruir ese jarrón que se ha roto en 1000 fragmentos, ¿no? Y por eso el segundo libro es La palabra en mayúscula que me sostiene, ¿no? Y allí cierro este proceso de duelo y de algún modo me ayuda terapéuticamente, ¿no? Naturalmente cuenta la comunidad, cuenta la lectura de la palabra, cuenta naturalmente el vínculo familiar, pero es verdad, hay un antes y un después. Hay experiencias en la vida que son de ruptura, ¿eh? Hay otras que son de continuidad, ¿no? Y que te hacen ver las cosas de otra manera, ¿eh? Y además haces aprendizajes, ¿no? Aprendes pues que cada día es valioso, aprendes que puedes dejar de estar en cualquier momento,
te hace mucho más humilde, te das cuenta que no tenemos nada controlado, a pesar de que nos lo parece y tenemos agendas para el 2027, pero puede que todo se vaya al traste en un minuto, ¿no? Con lo cual das mucho valor a cada instante, a cada conversación, a cada clase, a cada situación, porque realmente lo único que tenemos garantizado es el presente, ¿eh? El futuro es incierto completamente. Has hablado de la importancia del acompañamiento en momentos como estos, ¿no? Nosotros, desgraciadamente, tenemos en las aulas, a veces nos encontramos con pérdidas duras. ¿Cuál serían las claves de ese acompañamiento? Pues mira, yo creo que hay tres elementos clave, ¿eh? La primera y fundamental es escuchar a la persona que experimenta una situación de este tipo, ¿no? Más que emitir consejos, tú lo que tienes que hacer es adoptar la forma de receptáculo, ¿no? Es decir, bueno, ponerse al lado y que el otro pueda verter su dolor, su sufrimiento, su indignación, su rabia, porque hay rabia, hay cólera, especialmente cuando hay la muerte de un niño, de un adolescente, ¿no? Y que pueda verter eso, ¿no? Lo que no puede quedar es herméticamente cerrado, ¿eh? Porque esto es explosivo y tiene un efecto terrible a corto o a largo plazo, ¿no? Por tanto, luego no hay que juzgar. El juicio es terrible también, ¿no? Y luego si lo consulta, hay que darle claves, ¿no? Decir, hombre, ¿y tú qué has hecho? Bueno, pues a mí me ha ido bien un grupo de duelo, por ejemplo, ¿eh? Mi hija mayor fue todo un año un grupo de duelo, cada viernes, que por cierto solo iban mujeres. Y yo le preguntaba, ¿viene algún hombre? No viene ningún hombre. Bueno, ¿pero qué pasa con los hombres? Dice, no, papá, aquí solo hay mujeres y está abierto, ¿no? Igual los hombres lloramos a escondidas, no expresamos estas emociones, nos autocensuramos. Esto también es una forma de analfabetismo emocional, pero el caso es que hay que compartir. Cuando el otro lo pregunta, oye, ¿tú qué has hecho? ¿Cómo has podido asumir y de algún modo continuar con nuevos proyectos y nuevas ilusiones, ¿no? Si lo pregunta, entonces hay que darle las estrategias. Pues a mí me ha ido muy bien meditar, orar, participar de la Eucaristía o simplemente, para algunos será el yoga, el tai chi, la meditación. No entro en valoraciones, pero lo que hay que hacer es, si lo pregunta, darle las claves, ¿no? Pero escuchar, no juzgar, estar al lado y, si lo consulta, tratar de ofrecer lo que a mí me ha ido bien para asumir este trágico acontecimiento, ¿no? Em, ¿Se puede rescatar la esperanza cuando uno pasa por una situación así? Yo creo que sí, es posible y además es imprescindible, ¿no? Es que la esperanza es como el aire, ¿no? Si no existe, uno queda hundido, ¿eh? De hecho, la esperanza es entrever alguna posibilidad, ¿eh? Ahora hay personas que sucumben a lo que llamamos la desesperación. Y la desesperación crónica conduce a la autodestrucción, ¿eh? Cuando una persona no ve salida y no la ve el lunes, el martes, el miércoles, enero, febrero, marzo, al final abre la ventana y salta, ¿no? Por tanto, es imprescindible construir esta esperanza. Otra cosa es cómo, ¿no? Pero eso es clave, ¿no? Y yo creo que hay esperanza cuando hay nuevos proyectos, hay nuevas ilusiones, ¿no? Durante estos 2 años he hablado con muchas personas que han experimentado la muerte de un hijo a raíz de estos 2 libros y que me han llevado por todo el país, ¿no? Y una madre me decía, es que no soy capaz, ¿eh? Y hacía 5 años de la muerte de su hijo, ¿no? Le digo, hombre, pero tenemos que intentar pasar página, ¿no? Y dijo, mi libro no tiene más páginas. Ojo la frase, ¿eh? Mi libro ya no tiene más páginas. Digo, pero tú tienes 46 años, ¿no? Y además tienes 2 hijos más, ¿no? Digo, mi libro no tiene más páginas. Bueno, significa el final, ¿no? Cuando no hay más páginas es que usted ha llegado al punto final, ¿no? Lo percibí así, ¿no? La cuestión es cómo reconstruir un proyecto, ¿no? Claro, hay otros hijos, tenemos alumnos, hay tantas cosas que hacer que de algún modo tienes que intentar identificar nuevos horizontes, ¿no? Y yo creo que hasta el final hay que perseguir nuevos horizontes, ¿no? Pero bueno, hay personas que eso lo ven claro al año, hay personas que no lo ven claro al cabo de 10 años y hay personas que quedan pues en un pozo que llamamos desesperación, en una oscuridad pero muy penetrante, y aunque tú quieras, no hay forma de ayudarles, ¿no? Esto también es impotencia y es humildad.
Y a mí me ha pasado con amigos, con colegas, decir, yo ya no sé qué hacer más para ayudar a esta persona a poder elevarse, salir de ese Viernes Santo y tener capacidad de poder reconstruir su sentido. Quizá una de las experiencias para mí más duras que estamos teniendo en estos últimos años es la cantidad de intentos de suicidio serios en las aulas. Es sorprendente, cada vez más jóvenes también, ¿no? Hay una niñez, ya no hablemos ni siquiera de adolescencia, casi que niñez desesperanzada. Sí. ¿Y se Y puede hacer eso, algo? y eso no, claro, tenemos que hacer mucho. En primer lugar, destabilizarlo, porque este es el gran tema, ¿no? Históricamente, el suicidio lo hemos metido en un cajón y nadie se suicida. Y ahora nos damos cuenta que no es la forma de abordarlo, ¿no? El suicidio está ahí. En adolescentes, en jóvenes, en personas maduras, en ancianos también, está ahí, ¿no? Bien, ¿qué hacemos con ello, no? ¿Cuáles son las causas? A veces es la soledad no deseada, ¿eh? Hay muchos factores, ¿no? Pero el estar solo sin querer estarlo puede ser al final un motivo, ¿no? Pero sobre todo hay la desesperación. Es decir, uno se suicida cuando no ve salida. Y uno puede que no la vea, pero si se siente acompañado, puede ser que otro lo vea, ¿no? Es decir, la madre que no ve salida, dice, con mi hijo ya no sé qué hacer, llorando en el despacho de un tutor, ¿no? 5 colegios, de los 5 expulsados. Ya no sé qué hacer con mi hijo. Y se desespera, claro. Pero entonces viene una maestra y dice, ¿y si hiciéramos algo que hasta ahora no hemos hecho nunca? En lugar de repetir patrones, ¿no? ¡Ah, caramba! Fíjate, alguien imaginó que un niño autista con la equinoterapia podría conseguir algunos resultados. Para alguien tuvo la idea, ¿no? Y luego esto se verificó científicamente, ¿no? Entonces, es clave ofrecer rutas, itinerarios que hasta aquel momento nadie había probado. Si repetimos lo mismo, tenemos los mismos resultados. Si introducimos nuevos itinerarios, tampoco lo tenemos garantizado, pero cuanto menos abres una rendija, ¿no? Una especie de posibilidad, ¿no? Este señor ha recaído 5 veces en la adicción. No hay forma de escapar, se desespera, ¿no? Lo ha intentado, pero otra vez cae en el alcohol, otra vez cae en el juego o en la droga, ¿no? Bien, ¿y si por primera vez intentáramos otra cosa? Y sobre todo con alguien que ha sido capaz de asumir y superar esta adicción y tiene autoridad moral para decirle, hay luz, ¿eh? No solo hay oscuridad, ¿eh? Yo pasé por allí y sé lo difícil que es, pero tienes posibilidades. Por tanto, en sociedades atomizadas, fragmentadas, donde hay tanta soledad, es fácil que se produzca la desesperación. En sociedades donde hay más vida de comunidad, ayuda mutua, digamos, es más fácil poder transitar esos desiertos, ¿no? Y luego también hay mucha autoexigencia, también hay formas de incapacidad de asumir la frustración. Tenemos suicidios de chicas que son sobresaliente, sobresaliente, sobresaliente. En una evaluación, pues baja la notable o aprobado, no soportan esa frustración y se lanzan por la ventana. Dices, pero bueno, forma parte de la vida también frustrarse y asumir esta frustración. ¿Puede la escuela vacunar un poco contra esa desesperanza? Sobre todo si hay vínculos de calidad, sobre todo si enseñamos a asumir y aprender de los fracasos, ¿no? En lugar de disimularlos. Aquí todo el mundo progresa adecuadamente. Bueno, pues yo observo que no. Hay que ayudar con transparencia y decir, bueno, pues aquí te has equivocado, aquí también, pero fíjate qué posibilidades tienes, qué sé yo, en el ámbito de la plástica o en el ámbito de la música, ¿no? Lo que no podemos caer es en dos extremos, ¿no? Usted no sirve para nada y usted lo hace todo bien. No, usted sirve para algo, lo que pasa es que todavía no hemos visto para qué. Ni siquiera usted lo ha visto, ni sus padres, ¿no? Esto lo decía Antoni Gaudí, ¿no? Que tiene unos pensamientos muy luminosos, aunque casi no escribió, pero sus discípulos fueron recogiendo sus pensamientos. Dice, todo el mundo es útil para algo. Lo que pasa es que hay que descubrir para qué, ¿no? Y el Señor es útil para hacer reír a los demás. Si es un gran cómico, bueno, pues que lo trabaje y nos hará reír a 500 personas en un pabellón. Y necesitamos personas que nos hagan reír, ¿no? Y en cambio, fíjate, es un manitas. Bueno, también lo necesitamos, que sepa arreglar todo tipo de objetos en casa, ¿no? Tanto se trata de ayudar a los niños y a las niñas también a descubrir su potencial.
sus activos, su potencial, sus posibilidades latentes. Y aquí el profesor y la maestra tiene que ser, pero un observador, ¿no? Es decir, fíjate qué potencial tiene para la música, para la oratoria, para el pensamiento, para la ingeniería, para la ciencia, niños, niñas. Hay que estar muy atento, que no se nos pase por delante un genio que nadie lo ha visto. Dices, pero nadie se dio cuenta que teníamos este ser en el aula. Yo me quedaría hablando contigo, pero no es posible, así que me gustaría que terminas la revista Llega. Siempre pido un mensaje para los maestros y maestras que están en las clases. Cuadernos siempre ha presumido de estar encima de la sala de profes. Sí, y además nosotros lo tenemos en la universidad también, es una revista leída, apreciada. Muchos alumnos y alumnas que se forman para ser maestros la tienen como referencia, ¿eh? Hablo de la Universidad Ramon Llull en Barcelona, donde allí desde el año 48 estamos educando a futuros maestros, ¿no? Bueno, el mensaje para mí es no rendirse, ¿eh? No tirar la toalla, ¿eh? Y tampoco creer que todo depende de mí, ¿no? Hay una comunidad educadora, un pueblo, una tribu, una comunidad educadora, ¿no? Y por lo tanto hay que evitar la autosuficiencia, yo soy indispensable, todo depende de mí, no, ¿eh? Y tampoco tirar la toalla, no hay nada que hacer, esto es picar hierro frío, soy una voz que clama en el desierto, no, unos siembran, otros recogen, ¿eh? Tú siembras y no sabes quién va a recoger de esta aula, ¿no? Y a veces tienes enormes sorpresas, ¿no? Dabas por hecho que nadie te escuchaba, que aquí nadie estaba pendiente, y luego tienes sorpresas, ¿no? Al cabo de 10 años. Tú me inspiraste a estudiar eso, ¿no? Tú me animaste con tu ejemplo, o tu libro, tu texto, o esa poesía, o ese cuento que escribiste, resulta que activó en mí la vena literaria. Caramba, qué bien, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen, y enhorabuena por todo lo que hacéis, de Muy verdad. bien.